Vamos a resolver ejercicios de mecánica de fluidos. Mi nombre es Marco Antonio Mendoza Cangalaya y el primer ejercicio es: un tubo en U sencillo contiene mercurio cuando se echan 15 centímetros de agua en la rama derecha. Y la pregunta es: cuando se eleva el mercurio en la rama izquierda a partir de su piel, o sea, prácticamente en la espiral, ¿cuánto se eleva? Entonces dibujaremos el tubo en forma de U. Dice que contiene mercurio, a lo cual llenan H2O, o sea, agua. H2O. Los datos. Entonces, la presión del mercurio es igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico. La presión del agua va a ser a 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la altura del agua que ingresaron va a ser a 15 centímetros. Entonces, resolviendo, presión por presión A es igual a la presión del mercurio por la altura del mercurio menos la presión del agua por la altura del mercurio. Entonces, presión más la presión del mercurio va a ser igual. Borramos ahí. La presión del mercurio por su altura es igual a presión más presión del agua por su altura también. Entonces, en este caso, presión se va. Nos quedaría presión del agua por altura sobre presión del mercurio igual a altura del mercurio. Ahora reemplazamos con los datos que tenemos. Altura del mercurio va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico por 15 centímetros, que es la altura del agua que ingresó en el tubo U, sobre sobre 13.600 kilogramos por metro cúbico. Se van. Entonces, la altura en el lado izquierdo que debió elevarse el mercurio es a 1,03 centímetros. Y esa es la respuesta del problema. Vamos a seguir resolviendo ejercicios. El segundo ejercicio es el 3.
Un depósito cerrado contiene 60 centímetros de mercurio, 150 centímetros de agua y 240 centímetros de aceite, con una densidad de 0,75 gramos por centímetros cúbicos, conteniendo aire en el espacio sobre el aceite. Si la presión manométrica en el fondo del depósito es 3.0 kilogramos fuerza centímetros al cuadrado, ¿cuál es la lectura manométrica en la parte superior del depósito? Vamos a empezar dibujando el recipiente. Lo cual el aire está arriba, el aceite, el agua y el mercurio. Dice que el aceite está a una altura de 2,4 centímetros. El agua a 1,5 centímetros y el mercurio a 0,6 centímetros. Entonces, sacamos la presión del mercurio, es igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico, igual que la presión del, también sacamos la presión del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, y la presión del aceite, que es igual a 750 kilogramos por metro cúbico. Ahora, para eso nos dice que en la presión del fondo es 3 kilogramos fuerza por centímetro al cuadrado. Tenemos que convertir a newton metros al cuadrado. Entonces, presión final, 3 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado, paréntesis 9,81, que en newtons por un kilogramo fuerza, abriendo otro paréntesis, 1000 centímetros por un metro cuadrado. Se va kilogramo, se va centímetro al cuadrado, centímetro, y listo. Entonces, presión final quedaría, no, presión en el fondo 3 por 9,81 por 100 al cuadrado. Entonces, presión final va a ser igual a 294.300 newtons metros al cuadrado. Esa es la presión en el fondo. Entonces resolvemos. Presión en el fondo va a ser igual a presión más presión del aceite, la presión manométrica más presión del aceite por la gravedad por su altura, más la presión del agua por su gravedad por su altura también. Ahora más la presión del mercurio por la gravedad y por su altura. La presión manométrica, lo que vamos a hallar, sale. Entonces, presión final menos la gravedad. Veremos por la y adentro, sacamos la gravedad hacia afuera y nos quedaría adentro. Presión del aceite por altura 1, por su altura, más la presión del agua por su altura, más la presión del mercurio
también por su altura. Entonces ahora reemplazamos los datos que tenemos para poder sacar la presión manométrica, que es 200.000, 94.300 menos la gravedad, que es 9,81, abriendo paréntesis, adentro 750 por su altura, que es 2,4, más 1000 por 1,5, que es su altura, más 13.600 por 0,6. Entonces la presión manométrica va a ser igual a 181.877,4 newtons por metros al cuadrado, y esa sería la respuesta. Y esta sería la respuesta. Ahora vamos a resolver un ejercicio más. Una esfera uniforme de plomo con la presión del plomo, que es 11.300 kilogramos metros cúbicos, y con una esfera de aluminio que su presión es de 2.700 kilogramos metros cúbicos. Tienen la misma masa. ¿Cuál es la relación entre el radio de la esfera del aluminio y de la esfera del plomo? En ese caso, sacamos los datos. Presión del plomo va a ser igual a 11.300 kilogramos por metro cúbico, y la presión del aluminio, que va a ser 2.700 kilogramos por metro cúbico. Que también vamos a utilizar el volumen de la esfera, que es volumen igual a 4pi sobre 3 por radio al cubo. Dibujamos dos esferas, 1 y 2, radio 1, radio 2, masa, plomo y el aluminio. Entonces nos pide la relación de R2 sobre R1. Y vamos a poner las ecuaciones. Presión de plomo, que va a ser igual a masa sobre volumen 1, y también el otro lado, presión del aluminio, que va a ser masa sobre volumen 2. Y desarrollamos las ecuaciones. M, o sea masa, es igual a presión del plomo por volumen 1, y esa es la ecuación número 1. Ahora tenemos la ecuación número 2, masa es igual a la presión del aluminio por volumen 2, la ecuación número 2. Igualamos las ecuaciones. Entonces presión del plomo por volumen 1 va a ser igual a presión del aluminio por volumen 2. Entonces presión del plomo, reemplazamos, va a ser igual a 4pi sobre 3
por su radio 1 al cubo, igual a presión del aluminio, que va a ser igual va a ser por 4 pi tercios por radio 2 al cubo. Cuatro pi se va, 4 pi también. Entonces, presión del plomo va a ser igual a radio 2 al cubo sobre radio 1 al cubo. Entonces, presión del plomo sobre presión del aluminio va a ser igual R2 sobre R1. Sacamos el exponente hacia afuera. Entonces, R2 sobre R1 va a ser igual a raíz cúbica sobre presión del plomo por la sobre presión del aluminio. Igual seguimos acá nomás, reemplazamos. Entonces, R2 sobre R1 va a ser igual raíz cúbica de 11.300 sobre 2.700, que nos saldría 1,61, y esa llega a ser la respuesta, lo cual esta es la relación del radio del aluminio con el radio del plomo. Y eso es todo.